Bienvenidos y bienvenidas a Matemática 3. En esta ocasión vamos a estudiar las derivadas parciales de primer orden. El objetivo es aplicar los conceptos del cálculo diferencial multivariable para calcular derivadas parciales. Si tenemos una función, vamos a graficar acá una función, una especie de ¿cómo se llama?, de campana, un casco, un casquete podríamos decirlo mejor, en el primer octante, donde x, y y z son positivos. Le vamos a llamar a esta función z igual a f de x, y. Una función cualquiera, graficada acá en el primer octante. Luego trazamos un plano, x igual a x sub 0, es decir, x sub 0 va fijo. Este sería el valor de x sub 0, por donde pasa tocando ese plano al eje x, le vamos a llamar x sub 0, y luego ese plano cortaría la gráfica en esta línea curva que está en rojo. Esa sería la intersección entre el plano x igual a x sub 0 y la gráfica de la función z igual a f de x, y. Cualquier punto que esté sobre esa curvatura que está en rojo va a tener la forma, x sub 0, y, z. X sub 0 va a ser fijo, y z es variable. Podemos calcular la pendiente de la recta tangente en cualquier punto que esté sobre esa curvatura en rojo. Podemos calcular la pendiente. Entonces, eso es lo que se le llama la derivada parcial de z con respecto a y. Observen que x permanece constante. Entonces, aquí cualquier punto que esté sobre la línea, esta curva roja, que es la intersección entre el plano y la función z, podemos determinar para cualquier punto de esos la parcial de z respecto a y. Y eso nos daría realmente la pendiente de la recta tangente en este punto o en cualquier punto sobre esta línea curva. De igual manera, podemos siempre la misma gráfica de la función en el primer octante, pero ahora vamos a mantener el y constante. O sea, este es y sub 0, este punto de acá es y sub 0. Entonces esto sería el plano, esto que estamos rayando acá es el plano y igual a y sub 0. Entonces eso que está rayado acá es el plano y igual a y sub 0. Entonces de esa misma manera, cualquier punto que esté sobre esa curva roja va a tener la forma x, cualquier número, y sub 0 es fijo y z la tercera componente. Entonces también podemos calcular la pendiente de la recta tangente en cualquier punto que esté sobre la curva esta roja, que dijimos que es la intersección entre el plano y igual a y sub 0 y la gráfica de z igual a f de x, y. Entonces, eso es lo que se le llama la derivada parcial de z respecto a x. Observen que y es constante. Entonces, vamos ahora con un ejemplo para determinar las primeras derivadas parciales de. Tenemos una función, el z igual a f de x, y, que mencionábamos anteriormente. Z igual a x cuadrado y cubo más seno de x más coseno de y. Esa es la función z igual a f de x, y. Como vamos a encontrar la parcial con respecto a x, entonces vamos a tomar la variable y como una constante. Es decir, aquí tenemos la función z, lo que está en rojo, significa que eso va a ser se van a tomar como constante. Entonces la parcial de z respecto a x es, como y cubo se toma como constante, entonces solo derivamos x cuadrado. Y la derivada de x cuadrado con respecto a x es 2x por la constante y cubo. La derivada del seno más la derivada del seno de x es coseno de x. Y la derivada del coseno de y, como este se toma como una constante, recordando que la derivada de una constante es 0. Entonces acá tenemos la derivada parcial con respecto a x como 2x y cubo más coseno de x. Como nos decían, o nos dice el enunciado, determinar las primeras derivadas parciales de esta expresión, recordemos que van a haber tantas derivadas parciales como variables independientes allá en la función z. Como hay x y y, las variables, entonces tenemos que encontrar también la otra derivada parcial con respecto a la otra variable independiente que es y. Entonces, pero como vamos a derivar parcialmente respecto a y, vamos ahora a tomar lo que tenga x como una constante. Entonces la función era esta, ¿no? Z igual a x cuadrado y cubo más seno de x más coseno de y. Pero ahora vamos a tomar, como constante lo que tenga x. O sea, x cuadrado sería constante, seno de x constante. Entonces ahora la parcial de z respecto a x, aquí hay un error, sería respecto a y. La parcial con respecto a y sería 3y cuadrado.
por x cuadrado. Pero aquí ordenando pues quedaría de esta manera. La derivada del seno de x, como x sea una constante, daría 0. Y la derivada de coseno de y es seno de y. Vamos a ver otro ejemplo. Las primeras derivadas parciales de la función f de xy igual a x cuadrado coseno y sobre x al cubo más y cubo. Como tenemos dos variables independientes, x y y, entonces son dos derivadas parciales, primeras derivadas parciales. Entonces la parcial de la función con respecto a x se puede poner de esta manera o de esta otra, ¿no? La parcial con respecto a x de ¿quién? F de xy, pero f de xy es todo esto. ¿A qué sería igual? Entonces aquí tenemos la derivada de un cociente, porque en el numerador hay variables xy y en el denominador también xy. Entonces es la derivada de un cociente, pero no hay que perder de vista respecto a qué variable estamos determinando su derivada parcial. Entonces estamos derivando respecto a x. Entonces aquí lo he puesto como la de abajo, la función de abajo, que es x cubo más y cubo, por la derivada de la función de arriba, x cuadrado coseno y. Ponemos derivada parcial, menos la expresión de arriba por la parcial con respecto a x de la función de abajo, o sea, del cociente x cubo más y cubo, sobre la expresión de abajo del denominador x al cubo más y cubo elevado al cuadrado. Ahora bien, como esta es la derivada parcial respecto a x, entonces hay que estar concentrado acá que y se mantiene constante o se toma como una constante. Entonces solo tenemos que derivar la x cuadrado, que es 2x coseno de y, que es la constante, menos x cuadrado coseno de y, que era la función de arriba, por la derivada parcial de esta suma con respecto a x. Pero como es con respecto a x, es la derivada de 1 de x cubo más la derivada parcial de y cubo. Pero como y cubo es una constante, o se toma como constante, entonces daría 3x cuadrado más 0. Pero acá no lo pusimos ya. Entonces ahí nos queda la derivada parcial de la función original de esta, que es igual a esta expresión. Nos falta encontrar la derivada parcial de la función f respecto a y. Recordando que la función f es x cuadrado coseno y sobre x al cubo más y cubo. Entonces derivamos parcialmente respecto a y. Siempre tenemos la derivada de un cociente. La y aparece tanto en el numerador como en el denominador, entonces tenemos que derivarlo como un cociente. Entonces, recordando de que la función de abajo por la derivada parcial de la de arriba, la del numerador, con respecto a y, menos la expresión de arriba, o sea, del numerador, por la derivada parcial del denominador, o la de abajo, con respecto a y, entre la función del denominador, x cubo más y cubo elevado al cuadrado. Esa es la regla del cociente. Ahora bien, la parcial de la expresión esta con respecto a y, como estamos derivando en este caso respecto a y, x se tomaría como constante y solo derivamos el coseno de y. Pero la derivada del coseno de y es menos seno de y. Pusimos mejor el menos aquí adelante. Hay que tener cuidado con estos corchetes por este menos, ¿verdad? Si no le ponemos el corchete, estaría indicando que fuera una resta con esto, pero es un producto. Menos la expresión de arriba, que es x cuadrado coseno de y. Solo vamos a derivar parcialmente respecto a y, el x cubo más y cubo. Pero ahora derivamos respecto a y. Entonces x se mantiene constante, por lo tanto la derivada de x cubo nos daría 0. Y la derivada de y cubo sería, con respecto a y, es 3y cuadrado. Entonces, ahí tal vez ordenando pues los términos, para no tener problemas con este menos, lo ponemos de primero. Menos x cuadrado, x cubo más y cubo, seno de y, menos 3x cuadrado, y cuadrado. Pasamos adelante esto, ¿no? Aunque ahí no hay problema, coseno de y, entre el cuadrado de x cubo más y cubo. Es una forma de escribirla, ese cociente, pero ahí el orden de los factores acá, por ejemplo, seno de y puede ir de primero, en este término. Igual acá, ¿no? Aquí pusimos primero los términos de la variable x y y al cuadrado y después el coseno de y, pero indistintamente podría ir de primero antes de estos, de este x cuadrado y y cuadrado. Veamos un tercer ejemplo.
determinar las primeras derivadas parciales de w igual a raíz cuadrada de e a la x logaritmo natural de y. Igual, tenemos dos derivadas parciales que hay que encontrar, una por cada variable independiente que tengamos. En este caso, la variable independiente es x y la otra variable independiente es y la dependiente es w. Entonces, la parcial de w respecto a x es. Esto lo podríamos escribir como e a la x logaritmo natural de y elevado a la u medio. Y al derivar eso había que aplicar la regla de la cadena, que sería u medio de e a la x logaritmo natural de y elevado a la menos u medio por la derivada parcial de lo de adentro, la regla de la cadena. La derivada parcial respecto a ¿quién? A x estamos evaluando. Entonces la derivada parcial de e a la x logaritmo natural de y con respecto a x. Ahora bien, aquí lo hemos puesto de otra manera, no con términos negativos los exponentes. Dijimos que era un medio de e a la x logaritmo natural de y elevado a la menos un medio. Aquí lo escribimos de otra manera, ya con el exponente un medio positivo. Entonces nos queda la parcial de w respecto a x como e a la x logaritmo natural de y, que esa es la parcial de esto, de esta expresión con respecto a x. Recordando que y se toma como constante, solo vamos a derivar e a la x, pero la derivada de e a la x es el mismo e a la x por la constante logaritmo natural de y. Y ya lo pusimos sobre la expresión que está acá. Pero aquí, como estos e a la x logaritmo natural de y aquí tenemos la raíz cuadrada de la misma expresión de arriba, entonces esto es elevado a la 1 y esto elevado a la 1 medio. Entonces esta es otra manera de escribir esta misma expresión, manipulando los exponentes, ¿no? O sea, operándolos, porque aquí es e a la x logaritmo natural de y elevado a la 1, o sea, 2 medios, y acá es 1 medio. ¿De acuerdo? Entonces eso nos quedaría la derivada parcial de w respecto a x. De igual manera, vamos a encontrar la parcial de w respecto a y. Y sería la misma que hicimos anteriormente, que sería, si lo elevamos a la 1 medio esto, la derivada de eso sería 1 medio por e a la x logaritmo natural de y elevado a la menos 1 medio, pero por la parcial de lo de adentro, o sea, la parcial de, con respecto a y, de e a la x logaritmo natural de y. Y ahora, como esto ya no hay que derivarlo, ya aplicamos aquí la regla de la cadena, derivamos parcialmente con respecto a y, e a la x logaritmo natural de y. Pero en este caso, e a la x se toma como constante y la derivada de logaritmo natural de y es 1 sobre y, por eso es que nos queda e a la x sobre y. Entonces, de esa manera nos queda la parcial de w respecto a y como e a la x, o sea, multiplicamos e a la x por 1, e a la x, y el y lo pasamos para acá, entonces nos queda 2y raíz cuadrada de e a la x logaritmo natural de y. Y con esto hemos concluido el ejemplo de derivadas parciales de primer orden. Gracias.